Mi nombre es Sergio Enrique Medina Benítez y el cargo al cual aspiro es magistrado federal en el Distrito 2 de competencia mixta. Mi trayectoria profesional fue como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde me titulé con una tesis que habla sobre derechos humanos. Posteriormente ingresé a la Facultad de Filosofía para estudiar la licenciatura en Filosofía. Después salté a la especialidad en Derechos Humanos en el posgrado de la Facultad de Derecho, igual de Ciudad Universitaria. Y luego estudié una maestría en Derecho, también en el posgrado de la Facultad de Derecho. Después de ahí realicé 2 posgrados en el extranjero, uno en la Universidad de León, España, de argumentación jurídica, y el otro en la Universidad de Girona, de razonamiento probatorio. Después una maestría en procesal penal y una especialidad en razonamiento probatorio. Y actualmente pues tenemos más de 20 cursos, diplomados, etcétera. Además he colaborado en un par de libros, ¿no? Y en donde también he realizado diversas conferencias, ¿no? También actualmente soy profesor universitario, entonces tengo más de 15 años de experiencia judicial y más de 10 años siendo profesor universitario compartiendo el conocimiento en las universidades. Actualmente doy clases en la UABC y en CETIS Universidad. Durante mi trayectoria he desempeñado diversos cargos, dentro de los cuales me he acercado a ver cómo es que funcionan principalmente desde dentro el Poder Judicial Federal, y actualmente como defensor público en el ámbito federal, pues conozco desde adentro cómo es que se realizan los diferentes recursos, los diferentes criterios, y a través de esa experiencia no solamente del Poder Judicial, sino combinación entre el Poder Judicial y el primer contacto con la ciudadanía, cuando necesita defender sus derechos o no cuenta con recursos para contratar un abogado, entonces pues nosotros nos hacemos cargo. Entonces se tiene la experiencia judicial federal muy arraigada. La comunidad jurídica coincidimos en que el Poder Judicial estaba teniendo diversos errores, ¿no? Eso era común, tanto los que estaban a favor o en contra de la reforma que ya está. Considero que lo que le pasó al Poder Judicial es que se hizo demasiado técnico y se quedó encerrado demasiado en sus oficinas tratando de mejorar la cuestión de la justicia. Eso tiene un costo. El hacerte más técnico y más integrado en lo que vas a realizar, pues te hace un poco lejano a los problemas sociales o a lo que está ocurriendo completamente en la sociedad, ¿no? Y eso pues también originó que se establecieran ciertas cuotas de poder, cierto tipo de relaciones que se mantenían en el Poder Judicial y que fueron perjudicando poco a poco la visión del Poder Judicial ante la ciudadanía. Ahora, la recuperación que yo por lo menos veo como filósofo político y como abogado también y activista de derechos humanos, es que el darle cierta legitimidad al Poder Judicial a través de la participación ciudadana, en donde la gente ahora ya es muy común que te hable de que hay jueces, que hay magistrados, que hay ministros, que hay un Poder Judicial, porque antes la gente no sabía, solamente sabía que había abogados y ya, o sabía que había alguien que le estaba resolviendo. Ahora no, ahora es muy común que la gente tenga este conocimiento de que existe un Poder Judicial, aunque todavía hay algunas carencias, pero ya hay este acercamiento. Y no solamente con este voto que puede estar dando la legitimidad, porque anteriormente se establecía que la legitimidad propiamente del Poder Judicial se mantenía en la cuestión de independencia y una autonomía. Podemos estar de acuerdo con eso en parte, pero el apego hacia cuáles son los fines del derecho, cuáles son los fines por los cuales nosotros debemos de dictar sentencias, pues es la sociedad. Entonces es bastante importante. Considero que la forma en la cual pudiera acercarse más es a través, uno, de una escucha permanente con la población, ¿no? El tener una justicia completamente de puertas abiertas, y sobre todo hay algo que ya se hace, que son sentencias de lectura fácil, de lectura rápida,
y considero que eso no solamente en ciertos casos particulares debe de realizarse, sino tiene que realizarse a nivel global, porque considero que entre más sencillo sea el lenguaje, y no por eso perder la certidumbre y la técnica del derecho, puede involucrar un poco más a la sociedad, y si la sociedad se ve más involucrada, más representada a través del Poder Judicial, a través de estas resoluciones que les puede entender y que puede saber si se les dio la razón o no, creo que eso puede recuperar la confianza en el Poder Judicial Federal. Muchos de los candidatos que están, no, porque incluso hay candidatos que forman parte del Poder Judicial o que están en funciones, ¿no?, han hecho sus campañas de diferentes formas, ¿no? Hay unos que se ponen a bailar, ¿no? Hay unos que le dicen los ministros chicharrón o que están haciendo alguna cosa para viralizarse porque se les metió en la cabeza que haciéndose viral en redes sociales tal vez pudieran llegar a más personas. Eso es una cuestión de marketing que, pues, como no lo sé, no sé qué tanto funciona, ¿no? Y otros haciéndolos en sus oficinas, ¿no?, desde los juzgados, ¿no?, o por la cuestión laboral desde adentro, ¿no? Lo que yo he realizado es lo que para mí es la esencia de la transformación del Poder Judicial, y es llevar como mi labor de vocación de ser profesor universitario combinado con la labor de defensor, pues es ese contacto que para mí no es alejado, de las personas. Entonces, pues he recorrido no solamente en el Distrito 2 sobre ruedas, sino he recorrido también casa por casa y me he entrevistado con diferentes personas de diferentes edades, ¿no? Tanto jóvenes como adultos mayores, como personas que están en completa madurez. Y lo que he percibido en esto es que sí están informados sobre que va a haber una elección de ministros, jueces y magistrados, que sí tienen la conciencia de lo importante que es una votación, porque aunque ellos parecieran que no tienen relación con el Poder Judicial, yo me encargo de decirles, pues si compras una casa, pues si realizas un contrato, si trabajas para alguien o tienes un problema familiar o hay alguna circunstancia penal, el que tiene que resolver es el tribunal. Entonces pareciera que no estás tan cercano a él, pero siempre estás todo el tiempo relacionado con el derecho, entonces ya les queda un poco más claro. Sin embargo, aquí en donde el obstáculo más fuerte es que no saben por quién votar. Y sobre todo, porque por lo menos en el Distrito 2 que me toca a mí, que es Tijuana, Rosarito y Tecate, hay 9 boletas. De esas 9 boletas son 6 para cargos federales y 3 para cargos locales. Y en cada una boleta hay aproximadamente entre 30 a 40 candidatos, lo cual hace un aproximado de 200 a 300 candidatos, y de ejercer el voto en cada una de las boletas aproximadamente entre 25 y 28 votos. Entonces, si para uno es complicado, e incluso que tengamos la plataforma Conócelos, en donde puedes verificar cada una de sus trayectorias y elegir el voto consciente de quien sea la mejor opción, pues eso para una persona que está acostumbrada a una votación diversa es lo que ha causado conflicto. Sin embargo, la forma en la cual nosotros hemos roto esa brecha es pues seguir informando, y que ellos mismos, a través de los videos que yo hago en mis redes sociales explicándoles cómo va a ser la elección, pues se aprovechen las redes sociales, se aprovechen los grupos de WhatsApp, y además también doy mi información desde este momento para que cualquier duda que tengan al momento de la votación respecto de los colores, respecto de los candidatos, ¿no?, es como yo voy tratando de hacerlo, ¿no? Y recordándoles todo el tiempo que ellos tienen la completa libertad de ejercer esos 20 y tantos votos en cada una de las boletas. Sin embargo, que el voto consciente considero yo que debe darse a las personas que se dan a la tarea de explicar, de salir con ellos y de decirles cómo es la votación. Y ahí yo empiezo a informar que yo voy a aparecer en la boleta rosa de magistrados y magistrados, porque la boleta pues está dividida en una columna de mujeres y en una columna de hombres, ¿no? Hay 3 cargos para magistradas en el Distrito 2 y 3 cargos para magistrados, de los cuales pueden elegir. Por una circunstancia de diferente suerte o destino, a mí me tocó el número 21, en donde aparece mi nombre, Medina Benítez Sergio Enrique, el cual a través de ese número lo van a poner en una de las casillas lilas, de las 3 posibles que hay, y entonces con eso es un voto efectivo para mí. Entonces,
concluyendo en tu pregunta, lo más complicado es tratar de decirle que va a votar por muchos candidatos, los cuales incluso no se han acercado, porque también hay que recordar que estamos completamente limitados por el INE. No podemos contratar lonas o contratar un volanteo o tener algunos otros elementos que nos puedan hacer mucho más visible, sino lo único que es casa por casa, sobre ruedas todo el tiempo, contacto y caminar constantemente informando cada una, tan solo tu trayectoria, porque es que se considera que tienes los requisitos para ser magistrado, y en la boleta en donde vas a aparecer este 1 de junio. No conozco a cada uno de los candidatos, porque yo me he enfocado en construir la campaña y me he enfocado inmediatamente en las personas, ¿no? Sin embargo, considero que si pasaron los comités, son gente que está capacitada y que además de la tómbola, pues también tienen suerte de aparecer en una boleta. Lo que yo pudiera compararme con ellos es que en la trayectoria los grados que tengo tendrían que evaluarse con los grados que ellos tienen, la experiencia judicial que tengo de más de 15 años que he estado en diferentes instituciones como servidor público, una de ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la otra el DIF, y ahora el Instituto Federal de la Defensoría Pública, en donde hay contacto con la gente, pues eso tendríamos que evaluar cada uno de ellos la experiencia. Pero lo que creo yo que sí es un plus es el primer contacto que tengo yo con la gente desde siempre, que es a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del DIF, a través de la Defensoría, y sobre todo los 10 años que tengo, más de 10 años dando clases en universidades públicas, porque me he empapado de sembrar en la nueva sociedad que los abogados que vengan pues tengan esta cuestión de empatía, y mi formación de filósofo eso robustece que mi idea de justicia sí sea una justicia social humana, es decir, tal vez los otros candidatos consideren que le deben de dar mayor prioridad a la cuestión legal o técnica, y yo considero que es muy importante la técnica, el saber el derecho y el saber la regla, pero que no se pierda que la finalidad es que sea con una cuestión humanitaria y social. Dentro de mi interpretación, y no siendo activista judicial, como se dice en el argot técnico, sí se puede resolver con mayor amplitud y no a rajatabla porque un artículo me establece que no le puedo, por ejemplo, dictaminar o resolver que alguien necesite medicamentos solamente porque hay un impedimento, ¿no? Considero que ante esos casos en concreto uno puede sí tener una libertad de criterio, y creo que eso es lo que me hace diferentes con los otros candidatos, porque de los que se encuentran ahí les hace falta, considero, ese aspecto social y ese aspecto de contacto continuo con las personas, además de la formación en las universidades públicas en las cuales he sido formado, y que de alguna u otra forma se tiene ya dentro de sí la vocación del servicio, ¿no? Y que los actuales que incluso que quieren continuar en el puesto, pues tal vez se les olvidó que eran servidores públicos y no simplemente que eran magistrados que tendrían que estar herméticos tratando de resolver aparentemente con la mayor certidumbre posible. Constitucionalmente ya se establece un plazo específico para resolver, entonces uno de ellos es que si bien ya existe plazo constitucional, lo que vamos a hacer es todavía agilizar la forma de resolver a través de diferentes procedimientos específicos para que realmente pueda ahora sí comprenderse la justicia pronta y expedita. También traemos el proyecto de que no solamente sea en casos particulares la cuestión de la lectura fácil de sentencias, sino que cada una de las sentencias tenga su parte técnica que vaya específicamente hacia los abogados, y la parte de lectura fácil que vaya principalmente a los que se ven afectados o están en un juicio. La otra es la justicia de puertas abiertas. Ya los magistrados ya no deben ser estos
dioses del Olimpo que pues era muy difícil acercar, ¿no? Cualquier persona que necesite algún auxilio o algo va a ser completamente la justicia de puertas abiertas, y sobre todo también la escucha permanente a través de las diferentes redes, es decir, utilizar las tecnologías para poder estar en contacto y que la gente no vuelva a creer que se va a convertir otra vez, que sea un cambio nada más de equipos para que otra vez la justicia sea cerrada, ¿no? Tengo 5 ejes fundamentales, los cuales están en mis redes sociales, y cada uno de esos 5 ejes tiene las aristas de cómo se va a implementar. No solamente, más que propuestas, son visiones de justicia que yo propongo, ¿no? Porque más propuestas suena como una cuestión política o algo así, ¿no? Más bien es mi visión de justicia fundamentada en 5 ejes, y cada de este eje tiene formas de implementación, ¿no? Porque pues hay cosas que ya se hacen, ¿no? Y que en realidad son nuevas propuestas, sino es el mejoramiento con la utilización de herramientas distintas para que puedan ser ejecutadas de la mejor manera. Agradezco mucho la entrevista, y lo que le quiero decir a la gente primordialmente es que estas elecciones son completamente históricas. El Poder Judicial Federal es una de las instituciones que nos ha costado mucho construir durante muchos años, que el que seamos por primera vez los votantes los que elijamos a los ministros y magistrados, pues eso lo hace todavía más trascendente, y sobre todo que no solamente salgan a votar, sino que principalmente consideren a las personas que no solamente tienen trayectoria, sino que también tienen esta visión humana y social de la justicia, y con eso pues contribuyen a construir una sociedad mejor, porque si tenemos un poder judicial fuerte, si tenemos alguien que resuelva los conflictos de la mejor manera posible y siempre atendiendo a la certeza y a la certeza de la cuestión humana, pues entonces tendremos siempre una cuestión de una sociedad mucho más empática y mucho más sólida. Entonces, salir a votar el 1 de julio, y recordarles que yo voy a aparecer en la boleta rosa de magistrados y magistradas y magistrados federales en el apartado de los hombres con el 21 Medina Benítez Sergio Enrique, y el 21 ponerlo en el recuadro de los 3 que hay en el cuadrito lila. Muchas gracias.